Gloria a Dios. Vamos a estar comenzando lo que habíamos coordinado para hoy, el estudio de comenzar el estudio de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Luego vamos a estar con el estudio de la divinidad de Jesucristo. Y obviamente son temas que que se relacionan unos con otros y que vamos a estar tratando dentro de este tema de la Trinidad, de la divinidad de Jesús. Vamos a tocar un poquito de otros temas que se relacionan, ¿no? Como lo que vamos a explicar lo que es una doctrina, lo que es teología. Vamos a explicar lo que es el credo de los apóstoles, lo que es la didache de los apóstoles y cosas así que nos van a poder hacer entender la doctrina, la teología de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras. Pero no quiero continuar sin que antes entremos en un momento de oración, un momento de comunión con nuestro Señor y Salvador. Voy a tratar de que el estudio sea solamente de 1 hora, amén, porque yo sé pues que mañana hay gente que trabaja y queremos hacerlo de una forma más ordenada, ¿no? Las personas que nos están viendo por Facebook, saludos, bendiciones para todos. Que la gracia, la paz y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos nosotros, las personas que nos ven por Zoom, las personas que nos ven por YouTube y las personas que nos ven por Facebook. Gracias, bendiciones para todos ustedes. Y quiero que por favor en estos momentos nos presentemos en oración ante nuestro Padre y Salvador. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios en nuestra vida, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias, Padre, y venimos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú has de ministrar, Señor, tu palabra, y que tú enviarás tu palabra, y que tu palabra es suficiente, Señor, para hacer lo que ella para lo que es enviada a hacer, Señor, y que ella no torne atrás vacía. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú ministrando, que seas tú fortaleciendo, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, trayendo, Dios, entendimiento, sabiduría y conocimiento de tu palabra. No es lo que pensemos, no es lo que creamos, es lo que tu palabra establece, es lo que tu palabra dice. Señor, es lo que tú dices en tu palabra, es lo que tú has establecido. Sabemos que la Biblia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, Señor, tus preceptos no tan solo hablan de ti, sino que son tu palabra, es tu corazón, es tu mente revelada, Señor, a la humanidad, con el fin de que el hombre pueda conocerte, de que el hombre pueda ser salvo, pueda ser reconciliado contigo, Señor, y volver a experimentar, Señor, esa comunión que una vez tuvo y que por causa de la desobediencia perdió. Sabemos, Señor, que tu propósito es que tu imagen en nosotros sea restaurada, y sabemos que la obra que tú has comenzado en nosotros la irás perfeccionando hasta el fin de los tiempos, y que un día, Señor, un día esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, que, Señor, aún no somos lo que se ha de manifestar en nosotros, pero llegará ese momento, mi Dios, donde tú cumplirás tu promesa y la glorificación de nuestro ser se cumplirá en ti, Señor. Y esto es posible gracias al sacrificio de tu amado Jesucristo y gracias a la obra y persona de tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente. La paz, la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y sea con nosotros. Dios ha puesto en mi corazón esta inquietud de traer, aunque lo enseñamos en SEMI y lo enseñamos en otras escuelas, dentro de lo que son las teologías y las doctrinas, pero Dios ha puesto en mi corazón esta inquietud de traer y enseñar la doctrina de la Trinidad, enseñar dentro de lo que es el estudio de la cristología, la persona y obra de Jesucristo, lo que es la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto no es algo nuevo, ¿ok? Prácticamente
desde que Jesús caminó por la tierra, hubo hombres que quisieron negar la divinidad de Jesús. Y también hubo hombres y hay hombres que quieren negar la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad es una doctrina que es un poquito complicada de entender. No es una doctrina o no es más bien una doctrina que sea sencilla, que sea simple, pero está en la palabra, está allí. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras, la doctrina, la enseñanza de que Dios es un Dios trino, amén, está allí tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Es importante que entendamos qué es la Trinidad, es importante que entendamos qué es el unitarismo, amén, cuándo nace el unitarismo, cómo se desarrolla el unitarismo y qué dice el unitarismo, que es lo contrario a lo que es la doctrina de la Trinidad. Y obviamente, la doctrina de la Trinidad es algo que creemos por fe, es algo que lo creemos por fe, creemos que Dios es uno. Y escuche bien, el hecho de que Dios sea trino no significa que la doctrina de la Trinidad niegue el hecho de que Dios es un Dios, es un solo Dios. Amén. Y eso lo vamos a estar explicando y vamos a estar hablando de esto. Dios es uno. Amén. Y la Biblia lo establece así. Dios es uno. No estamos hablando de tres dioses. No estamos hablando como la famosa frase esta, que no sé quién la, ¿verdad?, quién la pronunciara por primera vez o quién se la inventara. No estamos hablando de un Dios de tres cabezas. Estamos hablando de un solo Dios que persiste a saber en tres personas. Y esto es muy importante. Y ahí va a haber información que yo se la voy a leer textualmente, obviamente, de la Biblia y textualmente de los libros. ¿Por qué? Esto es importante. Posiblemente haya alguna persona que pueda decir: no me interesa lo que dicen los libros, me interesa lo que dice la Biblia. Claro que sí, y eso es fundamental. No le estamos dando más crédito a los libros que a la Biblia. No, lo que queremos es apelar a la historia. Queremos apelar a la historia de la iglesia, a hombres que defendieron la doctrina de la Trinidad, que defendieron el hecho de que Dios es uno. Y que la iglesia a través de su historia pudo afirmar, aunque se cree por fe y se cree por convicción de espíritu, afirmar que Dios es uno, pero que preexiste o cohabita en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es importante que entendamos lo que es una doctrina. Una doctrina es una enseñanza. La palabra doctrina simple y sencillamente significa enseñanza. Ahora bien, yéndonos un poquito más bíblicos y más, yo diría que un poquito más teológicos, la doctrina se considera una verdad. Obviamente cuando hablamos de doctrina bíblica, ¿ok? Recuerden que la Biblia dice que hay doctrina, que hay sana doctrina, que hay doctrina de hombre y hay doctrina de demonio. Así, pero que la doctrina bíblica básicamente es una verdad revelada en las Sagradas Escrituras, cual Dios quiso que fuese revelada. Me explico. La palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Como Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, preparado para toda buena obra. Así que cuando Pablo está hablando a Timoteo de que toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no se había compilado, no se había, ¿verdad?, cerrado el canon del Nuevo Testamento. Ahora bien, obviamente sabemos que aquel que inspiró el Antiguo Testamento también inspiró ¿qué? El Nuevo Testamento. Amén. Y el Nuevo Testamento surge la necesidad, obviamente, de que se escribiera tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque era necesario que se registrara lo que Dios estaba revelando, lo que Dios había revelado y cuál era la voluntad de Dios, pero también y especialmente en el Nuevo Testamento se hizo necesario escribir, ¿verdad? Que los apóstoles y los escritores nuevotestamentarios registraran las doctrinas
y lo que Dios estaba revelando, precisamente porque se estaban levantando falsos apóstoles, se estaban levantando falsos maestros, se estaban levantando falsas doctrinas que iban en contra de todo lo que era el Evangelio de Jesucristo, de todo lo que era la escritura, tanto veterotestamentaria como novotestamentaria. Así que esto no es nuevo, esto no es nuevo. Tal vez Dios pone mi inquietud y estuve orando a Dios, porque yo no quería hacer esto por un capricho mío, pero pues he tenido la experiencia anteriormente y también en tiempos muy cercanos, ¿verdad? En tiempos presentes, donde personas que predicaban la sana doctrina de la Trinidad ahora dicen que Dios no es trino. Personas donde predicaban la divinidad de Jesús ya no la predican. Y no tan solo estoy trayendo esto por, ¿verdad?, lo que hemos visto en las redes sociales, sino porque si negamos la doctrina de la Trinidad, también negamos la divinidad de Jesús. Y si negamos la divinidad de Jesús, al mismo tiempo estamos negando la doctrina de la Trinidad. Estaríamos negando que Jesús es Dios, que en Él habitó la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y que Él era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y esto en teología se conoce como la unión hipostática, que lo vamos a ver más adelante, la unión hipostática. Pero ya que lo estoy mencionando, la unión hipostática, luego vamos a entrar más en detalle. La unión hipostática lo que establece es que Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Ahora, esta unión hipostática es una unión perfecta, que también, ¿verdad? Aunque se nos haga difícil entenderla, tenemos que creerla por fe y conforme a lo que las Sagradas Escrituras revelan. ¿Qué dice la unión hipostática o la doctrina o la teología de la unión hipostática? Lo que dice es que siendo Jesús hombre, 100% hombre, también fue 100% Dios, pero que la divinidad o esa deidad que había en Jesús no consumió su naturaleza humana y que la naturaleza humana no afectó su divinidad, no afectó su estatus o su estado divino. Amén. ¿Por qué? Porque fue concebido del Espíritu Santo. Jesucristo no fue creado, fue engendrado en el vientre de María, pero eso no significa que Jesucristo comenzara a existir. Escuche bien, que Jesucristo comenzara a existir en el momento en que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. De hecho, Jesucristo nunca comenzó a existir. Jesucristo es infinito, es eterno. Cuando hablamos de la existencia de Dios, estamos hablando de la realidad de que Dios es, pero no porque tenga un principio, no porque haya nacido, no porque haya sido creado, no porque se haya autocreado, ¿ok? Y una de las cosas que establece el unitarismo y que establece lo que es contrario a la doctrina de la Trinidad es que en un momento dado el Padre crea al Hijo porque tiene la necesidad de crear al Hijo y luego crea al Espíritu Santo porque tiene la necesidad de crear al Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico. De hecho, si se establece que el Padre creó al Hijo y que luego creó al Espíritu Santo, esa teoría va en contra incluso del mismo unitarismo. Porque entonces lo que está diciendo, y tendríamos que entonces pensar que Dios se autocreó o quién creó a Dios. No, eso es totalmente antibíblico, ¿ok? Así que miren cómo una cosa lleva a la otra y cómo una doctrina afecta a la otra. Amén. La Biblia no se contradice. Dios no se contradice. En Dios no hay sombra de variación. Él es veraz. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Amén. Y esto es bien importante que lo entendamos. Ahora bien, ¿por qué le hablé de la doctrina? ¿Por qué definir la palabra doctrina? Bueno, porque la doctrina es importante. La doctrina es lo que está plasmado allí en las Sagradas Escrituras. Y de esa doctrina, de esa enseñanza que se nos revela en las Sagradas Escrituras, entonces nosotros hacemos teología. ¿Y qué es lo que hace la teología? Bueno, la teología es la forma en que nosotros presentamos nuestra declaración o nuestra fe de forma ordenada, tomando como base
precisamente las doctrinas bíblicas, ¿ok? Las doctrinas bíblicas. Así que, así como hay buena doctrina, hay mala doctrina, así como hay doctrina, ¿verdad? Que procede de Dios, y que hay doctrinas que proceden de los hombres, y que hay doctrinas que proceden del infierno, también hay buena teología, mala teología, y teología que no procede de Dios, sino que procede del infierno. Y esto es bien importante porque la teología, técnicamente, ¿no? Técnicamente es el estudio de la deidad, no importando qué deidad sea. Ahora, cuando hablamos de teología bíblica, cuando hablamos de teología cristiana, cuando hablamos de teología hebraica, estamos hablando de la teología que tiene que ver con el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, ¿ok? Así que esto es bien importante porque la palabra, si nos vamos a la etimología, la palabra teología viene de teos, deos, Dios, del griego teos, Dios, logología, tratado, estudio, discurso, doxología. Así que desde la perspectiva griega, cuando se habla de teología, obviamente la máxima deidad dentro de la teología griega era Zeus. Por lo tanto, en la transliteración se utiliza teos, deos, pero la realidad es que desde la perspectiva hebrea no se utiliza el término teos. Amén. Cuando nosotros vamos a la Biblia, que dice en el principio, y esto es uno de los versos bien importantes en cuanto a lo que es la Trinidad. Amén. Dice, en el principio creó Dios. ¿Ok? El término Dios en el español viene del término griego teos, Deus. Pero cuando nosotros vamos y aplicamos el hebreo, dice Elohim. Y Elohim significa dioses en plural. La palabra Elohim es un término hebreo para Dios, pero es en plural. ¿Ok? Obviamente en la transliteración y en la transcripción se aplica como a Dios, como que Dios es uno. Y esto fue una de las cosas que Dios le enseñó a Israel, ¿verdad? Le dijo, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno es. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la doctrina de un solo Dios. Esto se llama técnicamente monoteísmo. El monoteísmo es la adoración de un solo Dios. Hay 3 religiones, por así decirlo, en el mundo que son monoteístas. Número 1, el judaísmo. Número 2, los musulmanes o el islam. Y número 3, el cristianismo. Estas 3 religiones son monoteístas. Creemos en un solo Dios. Amén. No creemos que hay muchos dioses. Creemos que hay un solo Dios. Ahora bien, a diferencia del cristianismo y a diferencia del islam, del judaísmo y del islam, nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, pero por lo que revela las Sagradas Escrituras, que persiste a saber en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso es importante definir el término doctrina, por eso es importante definir el término teología, porque no toda teología hace referencia al Dios bíblico, no toda teología hace referencia a este Dios que se autorrevela, ¿verdad? Y que tiene un plan salvífico para con la humanidad. Así que cuando vamos a la cultura romana, pues ellos tienen su teología. Cuando vamos a la cultura griega, ellos tienen su teología. Cuando vamos a la cultura inca, maya, ellos tienen su teología. ¿Verdad que sí? Incluso cuando vamos, los espiritistas, los satanistas, tienen su teología muy propia de ellos. Amén. Ahora, nosotros hacemos teología partiendo de lo que la Biblia revela, de la doctrina bíblica, debo decir. Amén. Y esto es bien importante que lo definamos de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestra teología se fundamenta o tiene base sobre la doctrina bíblica. Amén. Y vamos a estar viendo unos versos y vamos a estar definiendo unos términos para que podamos entender. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano, siempre y cuando la pregunta sea sobre el tema. Amén. Porque no nos queremos desviar, ya sea las personas que están en Zoom, las personas que están en YouTube o las personas que están en Facebook, pueden preguntar. Amén. Bien, quiero leerles algo directamente antes de entrar de lleno a la Biblia y antes de entrar de lleno a otros definiciones o términos. Quiero leerles algo directamente, y los que me conocen
Saben que a mí me gusta recomendar libros, pero buenos libros. Amén. Y tengo un libro aquí que se llama Estudios Bíblicos y Teológicos de Benjamin B. Warfield. Espero que lo haya pronunciado bien. Y precisamente en el capítulo 2, Benjamin comienza el capítulo 2 con lo que es la doctrina de la Trinidad. Y me gustó mucho el comentario que él hace, donde él dice, el término Trinidad no es un término bíblico. ¿Por qué no es un término bíblico? Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora bien, el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no significa, escuche bien, no significa que la doctrina, la enseñanza, no aparezca en la Biblia. Debemos estar claros en eso. El hecho de que una palabra no aparezca en las Sagradas Escrituras no significa que la enseñanza o la doctrina no esté ahí plasmada. ¿Ok? Eso es bien importante. Dice, el término Trinidad no es un término bíblico y no estamos, escuche bien, no estamos usando lenguaje bíblico cuando definimos lo que se expresa por medio del mismo como la doctrina de que hay un solo Dios verdadero, pero que en la unidad de la divinidad hay tres personas, ¿ok? Coeternas y coiguales. Escuche bien, coeternas y coiguales. Por eso es que Dios es uno. Por eso es que Dios es uno. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. ¿Ok? Que cohabitan eternamente. Escuche bien, que cohabitan eternamente. Son eternos. Son infinitos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero los tres son eternos, son infinitos. Los tres poseen las mismas perfecciones y los mismos atributos. Y esos atributos y esas perfecciones es lo que hacen de estas tres personas un solo Dios. Un solo Dios. Ahora bien, toda teología tiene un principio. Toda teología fue desarrollada por alguien, ¿verdad que sí? Ya sea teología cristiana, sea teología étnica, sea teología propia, sea teología bíblica, sea teología hebraica, sea teología mesiánica, sea la teología que sea, alguien pues formuló una teología basado o basándose en alguna información. Nuestra teología se basa en la doctrina, en la sana doctrina y en la información que Dios nos da de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Y esto es bien importante. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún teólogo, ningún maestro, ninguna persona está por encima de lo que Dios establece en las Sagradas Escrituras. Y que la Biblia se interpreta a sí misma. Es una de las reglas fundamentales de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no vengo a interpretar la Biblia. Yo vengo a someterme a la interpretación de la Biblia. Entonces, no necesariamente, aunque no entendamos el misterio de la Trinidad, aunque no entendamos a ciencia cierta el misterio de la encarnación, hay cosas que no es para entender, sino para creer y obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque están allí, porque Dios las reveló y se autorreveló, para que el hombre pudiese ser salvo. Para que el hombre pudiese ser salvo. Ahora bien, quiero leerle otra parte muy interesante. Tengo un eco por aquí. Muy interesante. Que dice Benjamin en su libro. Y es lo siguiente. La doctrina de la Trinidad se halla en la Escritura en solución. Escuche bien, en solución. Cuando se ha cristalizado de su disolvente. ¿Qué está diciendo? Que aunque hayan personas que quieran negarlo y hayan personas que se aferren a que la doctrina de la Trinidad no es bíblica porque la palabra Trinidad no aparece allí, es insolvente. O sea, no se puede negar, no se puede, ¿cómo diría? Invalidar el hecho de que la Escritura plasma en ella el hecho de que
Dios coexiste y preexiste en tres personas. Y que estas tres personas son coeternas. Pero que hay diferencia en personalidad, pero no en esencia. Escuche bien, no en esencia. ¿Ok? Y esto es bien importante. De hecho, la doctrina de la Trinidad es puramente una doctrina revelada. ¿Qué quiere decir esto? Dios la revela en las Sagradas Escrituras. Es por revelación. Amén. Y volvemos a apelar a las Escrituras. La Biblia dice y Pablo dice y testifica que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Trinidad se va plasmando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y obviamente se hace mucho más claro, más entendible en el Nuevo Testamento. Porque recuerden que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. ¿Verdad? El Antiguo Testamento es un principio. El Nuevo Testamento es el cumplimiento, es el complemento, es el todo de aquello que habla el Antiguo Testamento. Así que es una doctrina revelada. Es decir, personifica una verdad que nunca ha sido, escuche bien, empíricamente, por así decirlo, descubierta. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que hay una Trinidad por lo que se revela en las Sagradas Escrituras. Una vez yo decía en un taller de creacionismo, hice una pregunta y la pregunta fue la siguiente: ¿podemos probar a Dios? ¿Podemos probar la existencia de Dios? Y mucha gente dijo, claro que sí. Y la existencia de Dios no la podemos probar. La podemos afirmar por lo que Él revela. Pero Dios no es un experimento de laboratorio que nosotros podamos probar, ¿verdad? Como si fuera un experimento. No, afirmamos lo que Dios revela de sí mismo. O sea, si la gente quiere creer que Dios es, que lo crea. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Pero el hecho de que la gente no crea que Dios es real, no cambia la realidad de que Dios es real. Entonces, el hecho de que la gente quiera negar la doctrina de la Trinidad, no cambia la realidad que está plasmada allí en las Escrituras y que revela la doctrina de la Trinidad. O sea, el que quiera negar que Jesús es Dios, que lo niegue. Pero eso no va a cambiar la verdad y la realidad de que Jesús es Dios. Y que aunque era 100% hombre, también era 100% Dios. Y esto es bien importante, gente, porque a veces queremos contender y pelear. Y tenemos que contender, como dice Judas, por la fe. Pero usted no tiene que probar empíricamente, como si estuviera en un laboratorio, lo que la Biblia dice. Usted lo afirma, punto y ya. Usted lo cree por fe, usted lo afirma y se acabó. El hecho de que alguien le refute a usted que Dios no es, pues eso no va a cambiar nuestra realidad de que Dios es, de que hay un Dios todopoderoso, un creador, que todo lo hizo y que todo lo hizo para Él y por Él y que todas las cosas por Él subsisten. El hecho de que alguien niegue eso, Dios no va a dejar de ser. Dios no va a cambiar. Dios seguirá siendo Dios, seguirá siendo el todopoderoso, el creador, seguirá siendo amor, seguirá siendo fuego consumidor, independientemente de que la gente diga que Él es Dios o no es Dios. Amén. Y eso es bien importante. Así que la doctrina de la Trinidad está allí. Está allí. Está establecida en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, obviamente, no se hace tan clara como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y esto es bien importante. Muchas personas dentro y fuera de la iglesia y dentro de la iglesia son unitaristas. Tal vez porque quieren ver la doctrina de la Trinidad por lógica. Quieren entenderla por lógica. Mire, la palabra dice que todo aquel que se acerque a Dios es necesario que se acerque creyendo que le hay. ¿Verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en hebreo. Y dice la palabra en hebreo también que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros sabemos que hay un Dios, por lo que se revela en la Biblia, su autorrevelación, lo que se revela en la Torá, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento.
Y sobre todo porque históricamente la persona de Jesucristo es innegable. Históricamente. Así que esto es bien, bien importante. No sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, algún comentario. Si quieren preguntar o algún comentario, tienen que abrir el micrófono para que yo los pueda escuchar. ¿Ok? Hagan la pregunta y cierran el micrófono. No hay nadie. ¿En el Facebook? No hay nadie. Ok. Bien. Quiero definir unos términos, ¿ok? Para continuar. Y escuchen, no vamos a dar todo el estudio de la Trinidad hoy, vamos a ir por varios miércoles, ¿está bien? Esto es bien, bien importante. Doctrina. Vamos a definirlo técnicamente, ¿ok? Doctrina. Se define doctrina. Esta palabra que viene del latín doctrina significa enseñanza, ¿ok? O instrucción. De acuerdo al uso dado, se refiere a los dogmas aceptados por un grupo particular de creyentes o partidarios o de una comunidad eclesiástica en particular, ¿ok? La palabra hebrea legá, que significa literalmente lo recibido, para expresar la idea de doctrinas, ¿ok? Deuteronomio 32, 2, me gustaría que lo buscáramos, por favor. Elena, si me puede ayudar con esto. Y alguien que lo busque. Quiero que participemos todos. Deuteronomio 32, 2. Otra persona que busque Job, capítulo 11, verso 4. Deuteronomio 32. 32, 2, Deuteronomio 32, 2. Job, capítulo 11, verso 4. Proverbios 4, 2. E Isaías 29, 24. Lo voy a repetir. Deuteronomio 32, 2. Job, capítulo 11, verso 4. Proverbios 4, 2. Isaías 29, 24. Vamos a ir con calma, sin prisa. Dios bendiga a todas las personas que se están conectando en el Facebook. Si quieren entrar por Zoom, lo pueden hacer también, ¿ok? ¿Alguien quiere leer Deuteronomio 32, 2? Si se quieren conectar por Zoom, nos deben, o si quieren, ¿verdad? Llamar al 386 o enviar un mensaje mejor. 386-801-7106. 386-801-7106 para darte la clave para que puedas entrar por Zoom. ¿Alguien tiene 32? Deuteronomio 32, 2. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Bien. Escuchamos lo que dice Deuteronomio 32, 2. ¿Esa versión era? La Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en la Valera del 66. Escucha, cielos, lo voy a leer desde el verso 1, 32, de Deuteronomio 32, 1. Escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, ¿ok? Como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo que Él va a derramar su palabra como lluvia, los dichos de su boca, lo que Él habla, lo que Él revela, lo va a revelar a su pueblo, lo va a revelar como lluvia fresca, como lluvia que provoca el crecimiento ¿verdad? En el campo. Así que la palabra doctrina tiene que ver con lo que Dios, obviamente doctrina bíblica y sana doctrina, con lo que Dios ha revelado de sí mismo, y no tan solo de sí mismo, sino lo que Él ha revelado para que el hombre pueda ser salvo. Amén. Obviamente
parte de la definición que yo di tiene que ver con la dogmática. La dogmática es las normas, las reglas, los estatutos que los hombres crean, establecen, tomando como base la doctrina bíblica o lo que han interpretado de la doctrina bíblica. Así que Dios es un Dios dogmático. La diferencia entre la dogmática que Dios estableció y que Dios revela, a diferencia de la dogmática del hombre, es que la dogmática de Dios es perfecta, tiene propósito eterno. Nosotros los hombres muchas veces interpretamos las doctrinas, establecemos dogmas que realmente no honran ni se relacionan del todo con la doctrina bíblica. Y entonces ahí es cuando cometemos el error de establecer ciertos dogmas que contradicen lo que la doctrina bíblica dice, y entonces se establecen los dogmas como doctrina y la doctrina como dogma. Se invierte el papel y eso es un grave error. Eso es un error. ¿Ok? ¿Alguien que lea, por favor, Job capítulo 11, verso 4? Si lo tenemos. No todos a la vez. Job capítulo 11, verso 4. Dice, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Repítelo, Lourdes, por favor. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Dice, tu doctrina Dices, es que pura. Pura. Y más adelante vamos a ver lo que dice capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Refiriéndose al verbo y a la palabra de Dios. Tu doctrina es pura. La doctrina, la enseñanza de Dios es pura. Es perfecta. El hombre la ha malinterpretado y la ha que pervertido, la ha que violentado y la ha que mal aplicado. Entonces me gusta cuando el doctor Maimoros, que ya falleció, decía cuando no entendemos y no conocemos el propósito de algo, hacemos mal uso y abuso de ese algo. Y lamentablemente se ha hecho mal uso y abuso de las Sagradas Escrituras. Amén. Y en el nombre de Dios se han establecido, pues lamentablemente, muy buenas cosas, pero también muy malas cosas, ¿verdad? Lamentablemente. Proverbios 4.2. Proverbios 4.2. Proverbios 4.2. Proverbios 4.2. Dice, lo voy a leer yo. Porque... ok, mano Carlito, por favor léelo entonces. Y él me enseñaba y decía, no mentira, perdón, 4:2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Se está escuchando con feedback. Tienen que apagar el teléfono. Tienen que apagar uno de los dos teléfonos. Sí. Aparece en esa guinea. Ok. Vuelvo. Ajá. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Dice el proverbista, porque os doy buena enseñanza, no desampare mi ley. Por cuanto yo le estoy dando buena enseñanza, le he dado buena doctrina, le he dado la verdad, no desamparen la verdad, no se alejen de la verdad, no corrompan la ley, ¿verdad? Y es lo que dice Pablo a los Gálatas y lo que dice Pedro, que en los últimos días aparecerán hombres amadores de sí mismos que conociendo la verdad, la van a corromper, la van a tergiversar para engañar a otros. Y como dice, ¿verdad? Pablo a los Gálatas dice que porque hay unos por ahí que están pervirtiendo el evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que pervierten el evangelio de verdad, ¿verdad? Para sacar provecho. Así que el proverbista dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. No la desamparen, no se vayan, no se alejen, no la abandonen. Amén. Esto es bien importante. Vamos a leer Isaías 29:24. Isaías 29:24.
Lo tengo, ok. Ginette, Y los, léelo. es- y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Lo puedes repetir, por favor? Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Escuche bien. Esto como que contradice. Que es como una contradicción, ¿verdad? Pero la palabra no se contradice. Ajá. La Biblia dice que por más torpe que sea alguien que camine en estos caminos, no se perderá. ¿Verdad que sí? Entonces, vuelve y léelo. Por favor, dale lectura nuevamente, Ginette. Y los extraviados de No, no, espíritu. tráeme el de esto tuyo porque estamos aquí. Hello. Pero me dejaste. Lunes, ponlo en mute. Sorry. Ok. Dale, Ginette. Y los extraviados de espíritus aprenderán inteligencia. Los extraviados de espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Sabiduría. Sabiduría, conocimiento. Entonces, los extraviados de espíritu, ¿qué pasará con ellos? Son los que van a aprender la inteligencia. Inteligencia. ¿Ok? ¿Y qué dice el proverbista? Busca la sabiduría, llama a la inteligencia, átalas a tu cuello, abrázate a ellas, ¿verdad? Porque el que esté falto de sabiduría, pídela a Dios y Él os la dará, ¿verdad que sí? Y la otra parte del texto que dice, Ginette. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Y los murmuradores. Es como quien dice, si tú eres un murmurador, bueno, van a tener que aprender doctrina, la sana doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el murmurador, un murmurador, ¿qué es lo que hace? Critica, habla mucho. Critica, habla mucho, dice lo que no sabe, repite lo que escucha, ¿verdad que sí? Y siempre está repitiendo como el papagayo sin confirmar información. Pues está diciendo, aprendan doctrina para que hablen doctrina. Aprendan la palabra para que lo que hablen sea palabra y no murmuraciones, no cuentos de camino, no cuentos de vieja. Por eso es que la palabra, ¿verdad? De hecho, nos manda de que el salmista decía que su palabra estaría de continuo y que su adoración estaría de continuo en sus labios. ¿Por qué? Y de hecho, dice que hablemos lo que edifica. Que hablemos, ¿verdad? Salmos. Que hablemos palabra, ¿verdad? Santiago dice que esta lengua está inflamada por las llamas del infierno y es cosa terrible. Y, ¿verdad? Y dice que un burro, un caballo se le puede poner freno y se controla, pero no podemos ponerle control a nuestra lengua. Lamentable. ¿Ok? Así que una doctrina es una enseñanza revelada, cuando hablamos de sana doctrina, ¿ok? Conforme a las sagradas escrituras, ¿ok? La doctrina es revelación de Dios, es una verdad tal cual se encuentra en las sagradas escrituras, o sea, es una verdad o enseñanza tal como Dios quiso revelarla en las sagradas escrituras, mientras que un dogma es la declaración del hombre basándose, escuche bien, o respecto a esa doctrina o a esa verdad revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina, la verdad de Dios, no contiene error. Pero el hombre, cuando hace dogma e interpreta la doctrina, puede cometer errores. De hecho, se puede establecer una herejía tomando como base una verdad bíblica. ¿Por qué? Porque el problema está cuando el hombre viene a interpretar las sagradas escrituras tomando en cuenta todo excepto la propia escritura. ¿Me explico? O sea, la Biblia no se contradice a sí misma, Dios no se contradice. Es como que yo quiero poner palabras en la boca de Dios, es como que yo quiero no
incluso interpretar, porque cuando decimos la frase vamos a interpretar, se supone que cuando digamos vamos a interpretar, más bien lo que estemos dando a entender es que vamos a estudiar la palabra para ver qué la Biblia que interpreta de sí misma y qué nos enseña para nosotros abrazarnos esa enseñanza. O sea, vamos a someternos a la palabra y no someter la palabra a nosotros. Porque Dios no se somete a nosotros. Nosotros nos tenemos que someter a Dios. Entonces, es bien importante que nosotros, por eso cuando se estudia hermenéutica, parte de la enseñanza de la hermenéutica o de la exégesis bíblica es presentar las características de un buen estudiante o de un buen maestro de la palabra. Y es que va a dejar aparte todos sus prejuicios, es que va a dejar aparte sus pensamientos preconcebidos, su orgullo, su arrogancia, su ego, para someterse, ¿verdad?, con un corazón sensible a la palabra de Dios. Ahora bien, escuche bien. Yo quiero definirle a ustedes, ya hablamos lo que es la Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad es esta doctrina o esta teología que establece que Dios es uno, pero que preexiste, es coeterno, a saber, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, el Padre no es el Hijo no es el Padre no es Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, es un solo Dios o es Dios? Porque los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esencia, contienen los mismos atributos, las mismas perfecciones. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son infinitos. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es amor. Dios es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es fuego consumidor. Cuando decimos que Dios es fuego consumidor, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver diferentes textos donde se habla y se menciona a las tres personas de la Trinidad, pero refiriéndose a ellos como uno solo. Como uno solo. Así que Dios es un Dios trino. De hecho, la naturaleza, por así decirlo, del hombre testifica que Dios es un Dios trino. ¿Por qué? La Biblia dice, el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite voz a otro día. La naturaleza, lo que es la revelación general o la revelación natural, revelación general o natural, se refiere a lo creado, a la creación. Testifican que hay un creador. Lo que pasa es que la creación o la revelación general o natural no es suficiente como para traer un mensaje de salvación. La revelación general o la revelación natural habla de que hay un creador, habla de que hay un ser supremo, pero la revelación general o natural no nos encamina a la salvación como tal. Por eso hace falta la revelación especial, que es que la Escritura, y por lo tanto la mayor expresión y la mayor revelación de Dios en la tierra, que es el Hijo, Emmanuel, Dios encarnado, Dios con nosotros. La palabra dice, ¿verdad?, que al Padre nadie lo vio jamás, que solamente su Hijo lo dio a ¿qué? A conocer, porque el Hijo ha habitado y ha cohabitado y coexistido con el Padre por toda la eternidad. Así que el Hijo da a conocer al Padre. Amén. Y esto es bien importante y vamos a tocar esos textos luego. ¿Por qué digo que aún el ser humano testifica como creación y como criatura que Dios es un Dios trino? Porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y el ser humano es un ser tripartito. El ser humano está compuesto de cuerpo, de alma y espíritu.
esa composición del ser humano, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, habla de que Dios es un Dios trino. Obviamente, la Biblia dice que Dios es ¿qué? Juan dice, y se revela en el Evangelio de Juan, que Dios es ¿qué? Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. Así que cuando Dios crea al ser humano, por así decirlo, cuando Dios crea a la corona de su creación, Dios primero crea ese ser espiritual, quienes somos nosotros en nuestro interior. ¿Verdad que sí? Dios crea ese ser espiritual. Ahora bien, Dios necesita que este ser espiritual tenga comunión y correlación con todo lo demás creado. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios que hace del polvo de la tierra al hombre, al cuerpo donde iba a habitar ese ser que espiritual. Entonces, dice la palabra que sopló Dios hálito de vida y vino el hombre a ser un alma viviente. Así que el hombre sin su espíritu, si tiene cuerpo y alma, pero sin espíritu, no es hombre. Sin el cuerpo, sin el alma y sin el espíritu, no es un ser humano. Y sin el alma, aunque tenga el cuerpo y el espíritu, tampoco es un ser humano. Porque vino a ser un alma viviente. El todo del hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Amén. Eso es bien importante. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la escritura, y quiero traer ciertos textos. Quiero que vayamos. Nos falta un minuto. Nos falta un minuto para terminar por hoy. Bendito sea el Señor. Se reloj tramposo, oye. Pero por ejemplo, vamos a empezar por el Génesis, ¿verdad? Vamos a empezar por el Génesis. Perdónenme. Quiero definirle lo que es unitarismo. Nuestra postura es una postura trinitaria. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir por la palabra, viendo que la palabra afirma la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Aunque la palabra Trinidad no aparece ¿qué? En la Biblia. Ahora bien, vuelvo y les repito, yo digo que soy amante de los buenos libros y siempre me recomiendan buenos libros, ¿ok? Pero ningún libro está por encima de las Sagradas Escrituras. Todos los libros tienen que ser filtrados por la palabra. La palabra no va a ser filtrada por los libros. Ningún autor, ningún escritor está por encima del autor de las Sagradas Escrituras, que es Dios y su Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, yo les quiero definir lo que es el unitarismo. Ya me tocó la alarma el reloj, pero hoy vamos a terminar con el unitarismo, ¿ok? Y luego, y con el verso de Génesis. Y le voy a dar esos minutitos porque entramos a las 10 minutos más. Gloria a Dios por Jesucristo. Unitarismo. Escuchen bien con atención. Este libro se llama Enciclopedia Ilustrada de Historia de la Iglesia. Enciclopedia Ilustrada de Historia de la Iglesia. Es un libro viejito, no tan viejo porque yo no soy tan viejo, pero es uno de los mejores libros, o una de las mejores enciclopedias de la historia de la Iglesia. Porque no tan solo te trae historia, sino que también contiene un glosario, tanto de términos como de personajes. Te habla de los padres de la iglesia, de los padres apologistas, te habla de los reformadores, te habla de los diferentes teólogos y las teologías que desarrollaron. Obviamente, las que son buenas y bíblicas y las que no, ¿ok? Para que puedan comparar una con otra. Ahora bien, es de Editorial Clie y el autor es Samuel Vila y Darío Santamaría. Repito, Editorial Clie y uno de los autores es Samuel Vila, que ya falleció, y también el otro autor es Darío Santamaría. Ahora, ¿qué dice el unitarismo
y quién estableció el unitarismo, eso es bien importante. Pero también más adelante les voy a decir quién fue el primero que hizo apologética, uno de los padres de la iglesia que hizo apologética, defensa a favor de la doctrina de la Trinidad. Amén. Pero vamos a empezar con el unitarismo. ¿Qué dicen los unitarios? Y esto no es un ataque personal a los unitarios o a los unitaristas, ¿ok? Simplemente estamos presentando lo que dice la palabra y lo que dice la historia y lo que ha dicho la iglesia por lo que estableció la iglesia en un comienzo al defender las doctrinas bíblicas, ¿ok? Más adelante vamos a definir, como le dije, lo que es el credo, lo que es la didache, lo que son las diferentes declaraciones que hablan sobre las doctrinas, y esto son documentos de los primeros siglos de la iglesia, primer siglo, segundo siglo de la era cristiana, después de Cristo y durante el desarrollo de la iglesia primitiva. Unitarismo: sistema religioso que proclama la unidad de Dios rechazando la divinidad. Eso es lo que no me gusta. Unitarismo. ¿Qué son los unitarismos? Católicos. ¿Qué son los católicos? Okay. Los católicos son... Eso a mí no sé cómo explicarte. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? Migdalia. Gine, tu micrófono está abierto. Sí, pero Gine no está hablando. ¿Es Migdalia? ¿Me habla? Lola. Ok, vamos a hablar unitarismo. ¿Qué es el unitarismo? Déjenme leerlo para explicarlo, ¿ok? El unitarismo es la doctrina que establece, lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es el unitarismo? El unitarismo es la doctrina que establece que Dios se manifestó un momento dado como creador, se manifestó un momento dado como salvador, se manifestó un momento dado como Espíritu Santo. Lo voy a poner de esta manera. Imagínense que yo hoy me estoy presentando con mi rostro, ¿no? Con mi cara, ¿ok? Con mi cara. Mañana me pongo una careta, pero sigo siendo yo. Y el próximo día me presento a ustedes con otra careta. Pero cuando me quito esas dos caretas, sigo siendo yo. Es como si yo me manifestara en tiempos distintos con caras distintas. Eso es lo que establece el unitarismo. ¿Ok? Es como si yo me pusiera, ok, vamos a ponerlo de esta manera. Yo tengo mi cara, me pongo una careta a la parte de atrás y me pongo otra careta por el lado. Me viro y les presento una cara. Después me viro y les presento otra cara. Y me vuelvo a virar y les presento, aquí me tranquilo, mi cara natural. ¿Ok? Eso es lo que establece el unitarismo, contrario a la Trinidad. ¿Cuál es el problema del unitarismo? Que el unitarismo dice, no es monoteísmo, porque no es monoteísmo, porque el unitarismo niega la divinidad de Jesús, niega la naturaleza de Jesús, incluso hasta cierto punto niega la encarnación de Jesucristo. Y la palabra dice que todo aquel que diga que Jesús no vino en carne y que el Padre que no murió y que no resucitó, el tal sea anticristo. ¿Okay? Dice, sistema religioso que proclama la unidad de Dios rechazando la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Además, los unitarios creen en la, escuche bien, en la bondad de la naturaleza humana y rechazan la doctrina de la caída, la redención y la condenación. En su constitución religiosa son congregacionales. Eso es otra cosa. ¿Okay? El unitarismo primitivo halló expresión en las sectas arianas. Ariano fue quien formuló esta teología de que Dios era uno y no podía, obviamente, establecerse que era una trinidad. Así que este hombre dice, Dios es uno,
no hay una Trinidad. Por lo tanto, si no hay una Trinidad, Jesús no era Dios. Y si Jesús no era Dios, pues no tenía por qué venir, encarnarse, morir y redimir al hombre. Y tampoco tiene que haber un Espíritu Santo que guíe o que redarguya al hombre para que crea en Jesucristo, porque Dios es uno, punto y se acabó. Entonces, el hombre es lo suficientemente bueno como para acercarse a Dios. Cuando la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ve cómo una doctrina se acrecienta y cómo una falsa doctrina ataca a otra sana doctrina. Es como una cadena, es como un eslabón. ¿Okay? Repito, el unitarismo primitivo se halló, su expresión en las sectas arianas y adopcionistas y creció en las mentes de personas aisladas hasta la condena de Félix de Urgel. Estoy trayendo historia. En el año 799 después de Cristo. En la época de la Reforma apareció particularmente en Polonia y en Hungría, y tiene como figura prominente a Miguel de Servet, a Fausto, a Socini, que era un italiano, y otros, llegando a formar numerosas iglesias. Los unitarios polacos fueron excluidos, escuche bien, del sinodio o del concilio de la Inglaterra reformada. Pero bajo el italiano Sozzani, en 1579 a 1604, crearon sus propias concilios o sinodios. Llegaron a tener hasta 127 congregaciones unitarias. ¿Okay? En 1658 los unitarios fueron expulsados de Polonia, pero reflorecieron en Hungría bajo la dirección de los obispos David y Blandrata es el apellido, que fueron encarcelados. ¿Okay? Dice, el unitarismo inglés procede de Juan Butler, pero el movimiento unitario se extendió en América sobre todas las iglesias congregacionales de Massachusetts. En los Estados Unidos tiene su sede en Massachusetts. ¿Qué dice el unitarismo? Lo voy a leer otra vez, lo voy a leer. No lo estoy diciendo yo, lo dice la historia, lo dicen los cánones de historia, y esto está aún hasta en las enciclopedias seculares. ¿Okay? El unitarismo es un sistema religioso que proclama la unidad de Dios, rechazando la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. El unitarismo dice que el Espíritu Santo no es Dios y que Jesús no es Dios. ¿Qué dice el unitarismo? Que el Espíritu Santo es una fuerza manifestada de Dios y que Jesús no es Dios. ¿Okay? Tenemos un comentario. Sí, dice Vanessa, hoy escuché a un charlatán diciendo que Jesús resucitó en espíritu y que Dios es una deidad. ¿Y que Dios? Es una deidad. Ok. Esto tiene que ver con todo esto. Aunque no necesariamente es únicamente y exclusivamente unitarismo, pero es una mezcla de cosas. La hermana Vanessa por Facebook nos dice, lo voy a leer textualmente, ya le hablo yo, pero voy a leer textualmente, dice, hoy escuché a un charlatán diciendo que Jesús resucitó en espíritu y que Dios es una deidad. ¿Por qué? Porque lo que se está estableciendo es que Dios es un Dios más. No es el único Dios, no es el Dios soberano. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. ¿Ok? Y vamos a verlo por la palabra. ¿Qué establece el unitarismo? Que Dios se manifestó en tres formas distintas en tiempos distintos. Eso es lo que dice el unitarismo. La Trinidad dice que Dios es uno, pero que coexiste eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, he escuchado varias veces donde personas, y aún dentro de las iglesias evangélicas pentecostales, han habido predicadores y pastores que han dicho que Dios se autocreó cuando necesitó crear. Escuche bien. Han dicho, esto yo lo he escuchado, esto no me lo ha contado nadie,
que Dios se autocreó porque tenía la necesidad de crear. Cuando necesitó salvar al hombre, creó a Jesús. Y cuando necesitó mandar el Espíritu Santo, creó el Espíritu Santo. Eso es herejía total. Eso es herejía total. La Biblia no enseña eso. A Dios no se autocreó. Dios no nació. Dios nadie lo creó. Nadie lo formó. Dios es eterno. Él se revela en la Sagrada Escritura como el yo soy, el eterno, el alfa y el omega. Amén. Así que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son eternos. Eternos. Ahora bien, uno de los primeros textos que quiero leerles a ustedes está en Génesis. Para ir terminando por hoy. ¿Ok? Para ir terminando por hoy. Escuche bien. Verso 26. Capítulo 1 de Génesis, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Y más adelante le voy a traer un poquito más de información sobre lo que es Elohim. En el principio creó Dios. El término Dios viene del griego theos. En el hebreo es en el principio, Elohim. Y Elohim es un plural para dioses. Pero que en la transliteración y en la transcripción se presenta como el único Dios. Pero que persiste en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, ahí está hablando la Trinidad. Les voy a decir por qué. Podemos romper ese texto y decodificarlo. Pero el hombre no está hecho a imagen y semejanza de los ángeles. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vamos a ver por toda la Escritura. Si Dios estuviese hablando con los ángeles, entonces el hombre hubiese sido creado a imagen y semejanza de los ángeles y no de la Trinidad. Ahí no está hablando de ángeles, está hablando de que la Trinidad, como coexiste eternamente, cohabita eternamente en comunión, el Padre no obra sin el Hijo no obra sin el Padre, el Espíritu Santo no obra sin el Padre y el Hijo. De hecho, el plan salvífico de Dios es un plan perfecto y es un plan organizado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, entonces dijo Dios. No dice la Biblia, entonces dijeron los dioses. Dijo Dios, un solo Dios, un solo Señor, como dice el apóstol, una sola fe, un mismo espíritu. ¿Ok? Entonces dijo Dios, hagamos en plural al hombre a nuestra, escuche bien, imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra Trinidad no aparece ahí. Pero obviamente, como leímos del libro de Benjamin, allí está plasmada la doctrina de la Trinidad. Allí está plasmada la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Hagamos en plural. De hecho, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Lo vamos a buscar. Génesis 3:22. Génesis 3:22. Para ir cerrando ya y continuamos la semana que viene. Pero quiero terminar con estos versos de Génesis. Génesis 3:22. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
La Trinidad habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre peca, el hombre desobedece. Y entonces Dios dice, vuelve la Trinidad y se manifiesta y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora, ¿cuál era el mal que Dios no quería que el hombre supiera? Aquel mal que se originó en Lucifer. Aquella maldad que nació en el corazón de Lucifer y que obviamente por la desobediencia del hombre, Lucifer entonces manifiesta esa maldad al hombre, provocando así la caída del hombre y provocando que la tierra sea maldita por Dios. Escuche bien, como una doctrina trae la otra, como una verdad bíblica sustenta a la otra. Si negamos la Trinidad y establecemos el unitarismo como teología, porque una cosa es la doctrina bíblica, como dije al principio, otra cosa es la teología que podamos hacer de la doctrina bíblica, entonces estaríamos negando la divinidad de Jesús, estaríamos negando la obra y persona y la divinidad del Espíritu Santo, y estaríamos negando entonces, obviamente, el plan salvífico y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y con eso se negaría entonces la existencia del infierno, se negaría entonces la condenación para los inicuos, la gloria eterna para los salvos, y así sucesivamente. De hecho, esta es la doctrina que sostienen nuestros amigos testigos de Jehová. ¿Ok? Así que usted va a encontrar, y no se sorprenda, personas dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal que son unitarios. De hecho, va a encontrar personas que son calvinistas, que establecen que una vez que usted es salvo, no pierde la salvación. Eso es otro tema que vamos a tocar más adelante. ¿Ok? Así que en Génesis 3:22, la Trinidad dijo, escuche bien, y dijo Jehová Dios, o Yahweh, o Elohim, debo decir en el original hebreo, he aquí el hombre, he aquí Adán, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiero que veamos Génesis capítulo 11, verso 7, que es muy interesante también. Para allá irnos, vamos a terminar con Génesis hoy. Génesis capítulo 11, verso 7. Me dieron 10 minutos, ya pasaron los 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos extras que me dieron. Génesis capítulo 11, verso 7. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Estoy buscando leerlo de antes. Verso 6. Verso 5. Quiero leer desde el 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Ok? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová, o Elohim, desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová, o Elohim, el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Elohim se presenta a Dios como uno, pero habla en plural, porque allí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El último verso para esta noche. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo, pueden hacerla o pueden anotarla para la próxima semana. Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6. Y va a ser el último texto que leamos en esta noche. Amén. Isaías capítulo 6. Si alguien quiere leerlo, Isaías 6, 8. Isaías 6, 8. Isaías 6, 8. Bueno, vamos a leerlo.
Dice, Isaías capítulo 6, verso 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién? Escuchen bien, esto es un texto clave. Y les voy a decir algo, les quiero recordar algo. Les voy a decir algo. No se puede establecer doctrina con un solo texto bíblico. Una de las reglas fundamentales de la hermenéutica es que no podemos establecer doctrina, dogma o teología con un solo verso bíblico. Y aquí estamos presentando más de uno. Y vamos a seguir presentando versos bíblicos a través de toda la escritura. ¿Ok? Por eso les dije que simultáneamente íbamos a tocar lo que era la doctrina de la Trinidad y lo que era la deidad de Jesucristo. Porque el unitarismo niega ambas cosas. Pero la Biblia establece que Dios es un Dios trino. Y vuelvo y repito y lo voy a seguir repitiendo e insistiendo. La Biblia establece, no lo establece Silvestri, no lo establecen los teólogos. La iglesia estudió, los padres de la iglesia vieron las escrituras y ahí encontraron y entendieron que la doctrina de la Trinidad estaba plasmada. Y que esa doctrina de la Trinidad, que se plasma en el Antiguo Testamento, por decirlo así, a través de un espejo oscuro, es clarificada en el Nuevo Testamento. Ahora bien, Isaías capítulo 6, verso 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hay gente que dice, no, ahí quien está hablando es Isaías en el llamado de Isaías. Sí, claro que sí. Pero Isaías se le conoce como el quinto evangelio y el profeta mesiánico. Eso hace referencia a cuando en la eternidad, en el plan de redención, el Hijo le dice al Padre, yo voy, heme aquí. Por eso es que Jesucristo dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. A Jesucristo, desde la perspectiva del plan salvífico, nadie lo mató. Él entregó su vida. Desde la perspectiva humana y de la perspectiva histórica, obviamente lo crucificaron. Lo crucificaron los romanos, ¿verdad? Por influencia y mandato del sistema religioso del momento, que era un sistema, un sacerdocio totalmente corrupto y no era el sacerdocio genuino, ni el sacerdocio levítico, ni arónico, ¿verdad? Eso lo podemos hablar luego. Por eso, por algo le decían el templo de Herodes. Fíjense que no le decían el templo de Salomón, ni el templo de los judíos, ni el templo de Elohim, el templo de Herodes. Eso tenía una razón de ser. Así que era el templo de Herodes porque él lo reedificó, él lo remodeló. Pero cuando lo hace también establece un orden, un sistema totalmente corrupto y contrario a lo que Dios ha establecido en su ley. Así que allí está diciendo, he aquí, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá para redimir a la humanidad? ¿Quién irá para redimir a la creación? Y el Hijo dice, he aquí, yo iré. Amén. Vamos a dejarlo por hoy. Hasta aquí. Nos quedamos con Isaías, verso 6, verso 8. Ya definimos lo que es Trinidad, definimos lo que es unitarismo, definimos lo que establece el unitarismo, que niega la Trinidad, niega la deidad de Jesús, niega la deidad del Espíritu Santo. Y esa es la doctrina fuerte de nuestros amigos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no tiene que haber un Salvador, no tiene que haber un Mesías y no tiene que haber un Espíritu Santo para que redarguya a la gente de pecado, para que puedan ser salvos por Cristo, porque tampoco hay un infierno. Esa es la teoría de ellos. A medida que vamos entrando en esta doctrina de la Trinidad y del unitarismo y de la Trinidad, vamos a poder, escuchen bien, entrar poco a poco en otras doctrinas y vamos a ver las doctrinas bíblicas versus las herejías que se han levantado en contra de esta doctrina. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura es una trinitaria. Creemos en la Trinidad conforme se revelan las Sagradas Escrituras, y aunque no es algo que podamos probar científicamente, lo creemos por fe, por lo que Dios autorrevela de sí mismo
de las Sagradas Escrituras o en las Sagradas Escrituras. Creemos en un Dios trino, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos que Jesucristo no fue creado, fue engendrado, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, que nació, que vivió, que murió, que ascendió a las profundidades de la tierra, que resucitó al tercer día, que caminó y testificó en un cuerpo de gloria, que ascendió a los cielos, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creemos que Él se hace presente a través de la persona del Espíritu Santo, porque Él dijo: os enviaré otro Consolador y vendré a ustedes y estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Creemos en un arrebatamiento, creemos en condenación eterna para los inicuos y creemos en gloria eterna para los santos. Creemos en una segunda venida de Cristo visible, creemos en una gran tribulación, creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, aunque verá principio de dolores. Creemos que el infierno será echado en un lago que arde con fuego y azufre. Creemos que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, que se nos dará un cuerpo de gloria, que estaremos para siempre con Él. Creemos en cielo nuevo y tierra nueva, que la tierra será restaurada, renovada. Creemos que Jesucristo murió para redimir a la humanidad y a toda la creación. Creemos en una segunda resurrección para los inicuos, para condenación eterna. Creemos que los que tendrán parte en la primera resurrección son bienaventurados porque resucitarán para vida y gloria eterna. Creemos que la palabra, la Biblia, las Escrituras son palabra de Dios, hablan de Dios, revelan a Dios. Que el Nuevo Testamento, sin excluir hasta cierto punto el Antiguo Testamento, es nuestro manual de vida y nuestro manual de conducta, de fe y de conducta. Creemos que Dios es eterno. Creemos en un creador, en un ser supremo, que Dios no es un Dios, sino que es el único Dios. Somos monoteístas, no politeístas, y en eso creemos. Nuestra teología, luego lo voy a explicar más adelante, es una teología arminiana o arleyana. Creemos en la carisma del Espíritu Santo, y creemos que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, porque la salvación la podemos perder. El acto salvífico y Cristo como Salvador no pueden ser anulados. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nada ni nadie lo puede anular, lo puede cancelar, lo puede revocar. Creemos en la predestinación paulina, no calvinista. La predestinación paulina establece que todo aquel que mira al Calvario y que acepta a Cristo como su Salvador está predestinado para ser salvo en Cristo. Pero que todo aquel que se aparta de la fe en Cristo y comete apostasía o simplemente no acepta a Cristo y reniega de la fe de Jesucristo, es condenado por la eternidad. Amén. Así que esa es nuestra postura teológica. Quiero que dejarlo bien claro, bien claro. Así que a todos ustedes les doy gracias. Los espero el próximo miércoles con este tema. Voy a tratar de comenzar Apocalipsis el sábado. Los estudiantes de SEMI, en el momento que tengan que tomar doctrinas, van a tomar esto también. Los de que van a tomar Apocalipsis, pues tienen que hacer sus trabajos y sus asignaciones para SEMI. Si usted va a ver el Apocalipsis los sábados con nosotros, pues simplemente por verlo, no piense que se le va a acreditar, no se le va a dar crédito. Para SEMI tiene que hacer trabajo, asignaciones, exámenes, etc. ¿Okay? Pero nada, mire, vamos por la palabra, ¿okay? Vamos por la palabra, vamos por las Escrituras, ¿okay? Y a medida que pase el tiempo les voy a dar dando recomendaciones de ciertos libros muy buenos, que les van a ayudar en su crecimiento, en su conocimiento. Pero recuerde esto: el conocimiento, el intelecto, sin la unción, sin el Espíritu Santo, sin el sometimiento y sin relación con Dios, nada es. ¿Ok?
todo hay que llevarlo a los pies de Cristo y todo debemos someterlo al Espíritu Santo de Dios. No importa cuántos libros leas, si no lees la Biblia, no has hecho nada. No importa cuánto sepas, si no conoces a nuestro Dios y Salvador y no eres conocido de Él, no somos nadie. Amén. Vamos a orar. Gracias a todos ustedes. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por estos momentos, gracias por este tiempo que pudimos compartir, Señor, y quisiéramos seguir, pero debemos ser pues comedidos con el tiempo. Te damos gracias por esta oportunidad. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos y amigas, que seas tú trayendo luz, que seas tú trayendo entendimiento, que seas tú, Señor, Padre Celestial, iluminándonos en tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ilumina para entender esa revelación que Él nos dio a través de la Escritura. Ese mismo Espíritu Santo que reveló, que inspiró, es el mismo Espíritu Santo que nos ilumina, Señor. Permite que podamos abrazarnos a tu palabra. Señor, que este conocimiento que podamos adquirir, Señor, lo utilicemos para relacionarnos contigo, para intimar contigo, para amistarnos contigo, Señor. Porque de lo contrario, entonces este conocimiento servirá para condenarnos, Señor, y hacernos responsables ante ti un día y hacernos inexcusables delante de ti. Padre, que te amemos sobre todas las cosas. Gracias. Que tu bendición, Señor, esté sobre mis hermanos y hermanas y sobre toda persona que pueda estar al alcance de esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, si tú no vienes antes o no partimos contigo, danos una noche placentera y danos la fuerza, Señor, para el día de mañana. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas, creyendo, Dios, que todo lo que pidamos en el nombre de tu amado Jesucristo, a ti será hecho, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos vitalice, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en nosotros y a través de nosotros, perfeccionando esa obra que tú has comenzado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo, la paz del Señor con todos ustedes. Será hasta la próxima.